Continuamos esta tarde con el tema médico, que es la retinopatía diabética, y para ello está un oftalmólogo invitado y es el doctor Ricardo Stanley Pineda, a quien le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y sobre todo por poner tanta atención en un tema importantísimo para la población. Explíqueme de qué se trata la retinopatía diabética. Bueno, el nombre así como que cuesta un poco la pronunciación y quizás viene relacionado a la gravedad que tiene el problema. La retinopatía diabética, estamos hablando que es una afección de la retina en los pacientes diabéticos, pero no es algo que aparece junto con la diabetes al principio, es algo que va progresando y va aumentando con el tiempo. ¿Qué quiero decir? Cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, y dicho sea de paso, en este momento habemos mucha gente que conocemos, tal vez los televidentes tienen un familiar, un vecino, alguien que padece de diabetes. Estamos viendo la punta del iceberg. Abajo hay una gran cantidad de pacientes que no han sido diagnosticados con diabetes, o porque no tienen control, o porque nunca se han preocupado, o porque no tienen síntomas, o no conocen los síntomas, y de allí radica la importancia de programas como el suyo, ¿verdad? Yo le preguntaba eso, yo le preguntaba cuáles son los primeros síntomas que aparecen como para que la persona pueda empezar a ver de que ya tiene un problema. Bueno, es importante, todo paciente diabético debe tener un control, y en su control metabólico, el médico que le está controlando su diabetes debe mandarlo donde el oftalmólogo desde el inicio, en la fecha del diagnóstico, y de ahí en adelante cada año si el paciente no tiene complicación oftalmológica. La diabetes afecta a 3 órganos principalmente. Nervios periféricos, por eso es que los pacientes diabéticos pierden, correcto, el riñón y los ojos. En los ojos, la complicación de la retinopatía diabética es una afección de la retina. ¿Qué pasa en esa retina? Por consecuencia de la diabetes, los vasos que irrigan la retina van sufriendo obstrucciones. A un inicio, eso permite que se permeabilice el vaso y se acumulen ciertos grados de sustancias, o que vayan teniendo pequeñas hemorragias, como quizás las veremos en unas imágenes que por ahí tenemos ahí hay una imagen, si la ponemos... Eso es como... Esos puntitos rojos que se ven en la imagen que estaba ahí, eso básicamente son pequeñas hemorragias que son los primeros signos. No producen síntomas, y ese es el problema. Generalmente a este nivel, ese es un signo porque nosotros lo vemos, pero no produce síntoma para este momento en el paciente. Si el paciente no consulta, esto va progresando, llega a tener las fugas en los vasos sanguíneos y luego presentan las hemorragias. Llaman esas hemorragias, pero como son internas. Los puntitos que se ven, correcto, en la parte, lo que se ve rojito, esa es la retina. Y los puntitos que se logran ver ahí son pequeños aneurismas o pequeñas hemorragias. Y si vemos los vasos de la parte superior de la imagen, ahí sí hay una hemorragia más grande y ahí ya hay pérdida de visión. El paciente y hablamos que es irreversible. La retinopatía diabética produce daños irreversibles y, como decía, es progresiva. Inicia con una no proliferativa, que quiere decir que no hay vasos sanguíneos anormales, y ese es el problema de las hemorragias. Lo que sucede es que en medicina el término es hipoxia, y eso quiere decir que el oxígeno está bajo porque los vasos no llevan oxígeno. Esto manda una respuesta de parte del cerebro porque detectó que no teníamos buena oxigenación y produce vasos sanguíneos que son frágiles y son fáciles de romper. De ahí vienen las hemorragias. Consecuencia de las hemorragias vienen, por ejemplo, desprendimientos de retina que también van a producir una ceguera que es irreversible en el paciente. Entonces, por eso el diagnóstico temprano y el control es muy importante. Desde que a una persona se le diagnostica ya diabetes, en realidad, como debería empezarse a cuidar la vista. Desde el momento en que el médico hace diagnóstico de diabetes, desde ese momento debe referir al oftalmólogo para poder comenzar el control de ellos, y dependiendo de la evolución, porque en los primeros años no va a tener ninguna afección en la retina. No hay un valor de azúcar con el que yo le pueda decir, Milena, usted no va a tener ninguna complicación, pero si está más cerca de lo normal, menos probable que pase. Y eso tiene que ver también que se le desarrolle más a una persona diabética cuando de por sí en su familia tienen problemas de vista.
Afecta, ¿verdad? Pero no directamente. El problema de la retinopatía diabética es la consecuencia de un problema metabólico, o sea, de un azúcar mal controlada. En cuanto más alto esté el valor de azúcar, más probable que tenga complicaciones. Y en nuestro país, el tratamiento de la diabetes tiene 3 pilares fundamentales. El medicamento que lo prescribe el médico, pero que al final el paciente decide tomarlo o no. Y en nuestro país mucha gente cree erróneamente que el medicamento es el que la está dejando ciega, cuando en realidad es lo que le está cuidando. Sí. Así es. En segundo lugar, es el ejercicio, y tenemos una cultura de sedentarismo que es grandísima en nuestro país. Y lo otro, lo que más nos cuesta, si ahí tenemos ejemplos de que cómo nos enseñan en la cocina a poder tener platos ricos, y eso es lo que está en contra de un paciente diabético. Debemos entender que para un paciente diabético la familia es diabética, porque si no hay apoyo de la familia, entonces difícil. Esto va a ir no tiene progresando. Que haber esas cosas que no puede comer el Así paciente es, diabético. o sea, debemos de estar todos ahí. Ahí tenemos una imagen donde podemos ver el campo visual normal en el lado izquierdo, y al lado derecho cómo comienzan a aparecer sombras. Esa sombra es donde existe sangre que está cubriendo a las células donde se recibe la imagen. Porque para entender qué es lo que pasa, ¿por qué usted cree que no vemos en lo oscuro? ¿En lo oscuro? Ajá. Por la ausencia de luz. Correcto, esa es la palabra exacta. O sea que lo que nosotros hacemos es reflejar luz, y lo que el ojo capta en sus neuronas receptoras es luz. Esa luz es llevada a través de un nervio hacia el cerebro, y ahí se interpreta. O sea que eso que no llega, esa luz que no atraviesa, porque hay un campo que está ocupado por sangre, es lo que no percibimos, y son las manchas que aparecen ahí en la imagen. Interesante. Entonces, pero ¿serían estas manchas como ya los primeros síntomas para consulta? Podrían ser los primeros síntomas para consulta, pero lo que debemos, y que a mí me interesa que quede claro en esta ocasión, es prevenir llegar ahí. O sea, si logramos prevenir llegar con un buen control, tanto de sus niveles de azúcar como de la referencia oportuna hacia el oftalmólogo. ¿Y ese ojo qué pasa ahí? Ahí ya se perdió la visión. Ahí han montado el fondo de ojo sobre la imagen, ¿verdad? Pero lo que vemos son esos puntitos blancos, es la fuga que yo mencionaba de líquidos que están quedando en esa parte de la retina y que tampoco se ve. Y lo que se ve más rojo son las hemorragias. Entonces, insisto, lo que debemos de hacer es prevenir llegar a ese momento. Un paciente sano, sin diabetes, por lo menos debería ir a un control oftalmológico anual. Claro. Un paciente con diabetes sin complicaciones debería ir cada año. Y un paciente diabético ya con retinopatía, que mencionaba, hay 2 tipos. No proliferativa en sus inicios, va progresando a no proliferativa leve, moderada, severa, y luego proliferativa cuando aparecen los vasitos que vienen con la hemorragia. En ese momento, si un vasito se rompe, el paciente puede detectar como hilitos rojos dentro de su visión. Ve el fondo, pero empieza a ver hilitos que están nadando en su visión, y cuando mueve el ojo, el hilito va pasando como ramitas de árboles, y entonces ese momento ya está complicado y ya es más difícil el tratamiento del paciente. Y eso ya queda así de por vida. Lo que se pierde, porque es sistema nervioso. El ojo es una prolongación del sistema nervioso central, que está a escasos milímetros, un par de centímetros, de entrar a la cavidad craneana. ¿Se da otro tipo de complicación, digamos, para las personas diabéticas? ¿Alguna resequedad en el ojo? El paciente diabético va muy cerca de diferentes enfermedades. La diabetes puede causar catarata por los aumentos de azúcar, las variaciones en los niveles de azúcar, puede estar asociado a glaucoma, que es la tercera causa también de las que estamos mencionando, porque mencionábamos ceguera reversible, catarata, ceguera irreversible, la retinopatía diabética y el glaucoma. Y un paciente diabético no controlado puede tener las 3. Interesante. Ahora imaginémonos un paciente que no ve, como veíamos las sombras ahí, que no ve por el problema de retina, que no ve porque tiene catarata y se le juntó el glaucoma. Ese paciente está en riesgo para deambular, para hacer todas sus funciones de cada día.
Sí. Si tenemos un paciente mayor de edad y sufre una caída, las complicaciones de las caídas todavía sí. Entonces, sí. Bueno, lo importante es la prevención. Claro que sí. Y bueno, le agradezco mucho, doctor Ricardo Stanley Pineda, oftalmólogo, que me acompañó, y esperamos pues haber ahí tocado, ¿verdad?, algunas personas que tal vez están ya diabéticas y que tienen que controlar sus ojitos. Hemos dado unas pequeñas ahí pinceladas, ¿verdad? Pero repito, el mensaje que a mí me interesa que quede claro es prevenir llegar a la complicación, y pues más adelante, si se puede, podemos hablar del tratamiento y de qué podemos hacer para ello. Así que muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa, regreso. Ahí está el tema de las mascotas, bien bonitos. Si vamos nosotros a adoptar o comprar una mascota.